Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 25 de septiembre, le damos la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, un momento más, el ministerio de oración, doblando rodillas, tiene el agrado en presentar una reflexión al corazón, basada en la Sagrada Escritura. A través de este mensaje, Dios quiere que reflexionemos en su palabra, en lo que está escrito. Así que a esta hora, como siempre, vamos a abrir la Sagrada Escritura y la vamos a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer un versículo en esta tarde. Y el versículo es Juan 8, versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Démosles gracias, infinitas gracias al Padre Celestial por darnos la oportunidad de recibir su palabra a esta hora. Y como siempre, a través de la protección que Él nos da, a través de su Hijo y la guía de su Santo Espíritu, le pedimos que Él sea el que toque nuestros corazones en esta oportunidad. Amén. Mi palabra. Así le he llamado a la reflexión al corazón de este día. Hemos leído Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un versículo que nos llega y nos cala hasta lo más profundo de nuestro corazón. El Señor no tenía ninguna intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo. Así que pasó de inmediatamente a aclarar la situación. Lo primero es lo primero. Lo primero que hizo fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. Como hemos visto, ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían. De hecho, querían que fuera Jesús quien adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de ese modo todo lo que Jesús le había enseñado. Pero esta fe no sirve de nada, amado hermano en Cristo, querido amigo. Y la prueba la tenemos en este mismo pasaje bíblico. Porque en el momento en que Jesús aclaró que la libertad que había venido a traerle era libertad de sus pecados, inmediatamente se enfrentaron a Él y quisieron matarle. Juan capítulo 8, versículo 59. Lo podemos leer inmediatamente en el mismo capítulo
Vamos un poquito más atrás y tomamos el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Amén. Esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. Porque fácilmente podemos seguir a un Jesús a quien hemos creado en nuestra conciencia religiosa, pero que nada tiene que ver con su verdadera identidad. En ese caso, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarnos. La segunda parte que Jesús aclara, cosas que el Señor les explicó, es que la verdadera fe es perseverante. Dice muy bien clara su palabra: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Es relativamente fácil comenzar una nueva experiencia religiosa, impulsada por el acaloramiento del momento. Pero cuando empieza a apagarse esas emociones, cuando se disipa la novedad y el enemigo, Satanás, comienza a tentar con obstinación sobre los verdaderos creyentes, perseveran. Los verdaderos creyentes perseveran bajo cualquier circunstancia. Me hacía mucha memoria esto, que muchos cristianos están en un carrusel, como muchas veces he dicho. Le impresionan cuando dentro del templo o de la casa de oración hay un grupo de coro y con bastante instrumento, y comienza la reunión en un acaloramiento, no en un avivamiento espiritual. En este siglo se han descubierto tantas cosas a través de la tecnología que cuesta encontrar verdaderos discípulos del Señor. Mi pregunta siempre: ¿por qué nos tenemos que enredar de esa manera? ¿Por qué tenemos que usar cosas para alimentar el alma falsamente? ¿Por qué no usamos la palabra de Dios? ¿Por qué no usamos la herramienta que Él nos entrega? Sepamos usar el don. No lo mezclemos con impulsos acalorados. Escuchaba una vez algún predicador que a muchos les gusta ir a las reuniones cuando está la alabanza y todo el fuego encendido mientras dura la alabanza. Pero cuando llega la hora del mensaje, cuando Dios nos está hablando a nosotros igualmente en este día: si vosotros permaneceréis en mi palabra,
y no hemos hecho caso a su palabra, sino que le hemos traído abominación a su casa. Así se refirió el Señor a ello en la parábola del sembrador. En Lucas 8:15, su palabra dice: más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Lo que el Señor le está diciendo a aquellos que creían en Él era que su futura lealtad a su enseñanza demostrarían la realidad de su profesión. De otra manera, si no perseveran en la fe, no habrían que pensar de ello que habían perdido la fe, sino más bien que su fe no había sido auténtica desde el comienzo. Todo lo que comienza mal, amados hermanos y amigos, termina mal. Por eso que siempre me gusta proclamar los nacimientos a tiempo. Cuando a una persona se le esfuerza para que entregue su vida a Cristo, lo hace en una forma forzada. Ese corazón no está abierto a en par. No hay como los nacimientos al tiempo del Señor. Nos cuesta someternos, nos cuesta esperar y permanecer en la palabra. Es la palabra la que toca el corazón de aquellos que hoy no han recibido a Cristo como su Salvador. Es la palabra a través del Espíritu Santo que tocará a estos en este día, aquellos que el Señor va a tocar, va a llamar. Como tercer punto, nuestro Señor Jesucristo le hace ver que lo tercero que el Señor les quiere dar a entender, mejor dicho, es que creer en Él implica necesariamente entrar en una relación de discípulo. Un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra. Se somete a ella y hace de ella la norma de su vida. En este sentido, es interesante notar que en el libro de los Hechos, los primeros creyentes fueron conocidos como discípulos. Seguramente una de las mayores necesidades del pueblo de Dios es en este tiempo que deberíamos volver a convertirnos en unos verdaderos discípulos de Cristo. No colgar los tantos diplomas ni títulos, no colgarlos dentro de nuestra vida para llamar la atención, sino que seamos unos verdaderos discípulos de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús persevera en su palabra. Hoy, amados hermanos y amigos,
hemos querido escudriñar un poquito el versículo 31 para que en la próxima oportunidad, si Cristo no viene antes y nos dé la oportunidad de soltar el versículo 32 que dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero comprometerme delante de esta cámara y de ustedes para poder estudiar un poquito más el versículo 32, así como lo he hecho con el versículo 31. Es lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón para la reflexión de este día, para que a través de la reflexión lleguemos al conocimiento de su palabra y estemos dispuestos a que su palabra permanezca en nosotros. Porque lo que hemos leído: si vosotros permaneceréis en mi palabra. No es las cosas, no es la experiencia que hemos vivido muchas veces como cristianos. El testimonio ayuda mucho para que otras personas lleguen a Cristo. Pero su palabra es la que lo mueve. Cuando leemos su palabra, es la palabra la que nos da la sabiduría, porque esta palabra no es palabra humana, es palabra de Dios, salida del corazón de Cristo nuestro Salvador. Debemos tener la gran responsabilidad de hacer nuevos discípulos basados en la palabra que está escrita. Basta ya de cursos y cursos, discipulados que hoy en este siglo XXI lo basan en la experiencia de algún buen ministro, algún buen testimonio que ha hecho el ministro y ha funcionado para ser discípulo. Si realmente hoy dentro de tu corazón como hijo de Dios, esta palabra ha tocado tu vida y te trae un recuerdo de tu vida en esta reflexión para poder retomar y para poder convertirnos en unos verdaderos discípulos de Jesús. Recordemos a cada uno de aquellos que Jesús llamó. Ninguno tenía en aquel tiempo estudios bíblicos, pero estuvo con el Maestro. El Maestro le enseñó. Y fuera de eso, nos dejó a nosotros su palabra, para que esta palabra permaneciera en nosotros. Así como Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, también nos dice a nosotros en esta tarde, en este día: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos de Dios, es el momento de despertar. Es el momento de comenzar una nueva comunión con Dios, una nueva comunión con Cristo y su Santo Espíritu para lograr el objetivo
que su palabra sea predicada, que su palabra sea la que nos guíe, que su palabra sea la que nos dé la respuesta diaria para podernos menear dentro de este gran globo terráqueo. Hoy más que nunca, amados hermanos y amigos, quiero despedirme con un corazón abierto y sincero delante de su presencia y pedirle, como siempre lo he dicho y está estimulado en su palabra, y lo creo y confío en lo que está escrito, que su palabra nunca retorna vacía, que siempre hay un corazón dispuesto a recibirla, un corazón preparado por las manos de Dios a través del Espíritu Santo. Eres tú el que hoy te gradúas como discípulo. Eres tú el que hoy comienza a dar tus primeros pasos. Como muchos dicen, que tu mentor sea un verdadero hijo de Dios, para que tú no tengas tropiezos en tu vida espiritual. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa y hermosa palabra que nos ha puesto dentro de nuestro corazón para una reflexión al corazón en este día. Mi palabra es tu palabra, Señor, no es mi palabra. Soy el instrumento que tú has tomado en esta hora. Como muchas veces vuelvo a repetir, soy el martillo que golpea la roca. Soy tu atalaya, Señor, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación que tú tienes para este mundo entero. Te pido a través de tu Hijo y la guía de tu Santo Espíritu, que tú sigas trabajando en cada uno de los corazones, de cada uno de aquellos que hoy te necesitan, de aquellos que están a la puerta, están esperando tu llamado, Señor. Están ansiosos de escuchar tu voz. Están ansiosos de estar entre tus brazos. No los prives, Señor, sino atráelos oportunamente, pero en el tiempo tuyo y bajo tu voluntad, Señor. Te damos las gracias por todos aquellos que hoy te adoran y te glorifican, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue hasta los confines del mundo, hasta los confines de la tierra, Padre, para que pronto podamos estar contigo, Señor, en tu retorno, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atento con nuestros oídos a escuchar el sonido de tu trompeta. Pero antes, ayúdanos, Señor, a discipular a todos aquellos que hoy lo necesitan. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, un momento más nos toca despedirnos. Y nos vamos a despedir con la alabanza de Marcos Vidal, Discípulos. Amén. Un momento más de nuestras vidas, su amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero. Dios me los bendiga. Amén y amén. El milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro.
ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre el mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba.